Buenos días to everyone. This is Kate Cooney and Esther. Buenos días a todos, que Kuni y Esther. We're doing our sixth meditation today on the principles of sensory motor psychotherapy. Hoy vamos a hacer la sexta meditación en los principios de psicoterapia sensoriomotriz. Most of these principles are from Ron Kurtz, who's the founder of Alchemy. Casi todos estos principios son originarios de Ron Kurtz, que This es is el fundador de Alchemy. This is our first principle, which is not from Ron Kurtz, Y and was actually inspired by the work of Philip Bromberg. este es el primer principio que no proviene de Alchemy y está inspirado en el trabajo de Philip Bromberg. And actually, due to Pat Ogden, Ron and Philip actually talked together about their approaches to psychotherapy. Y bueno, Pat y Philip Bromberg han hablado juntos mucho sobre sus abordajes a la psicoterapia, gracias a Ron Kurtz. Yeah. So Ron believed, I'm going to contrast the beliefs of Ron Kurtz and Philip Bromberg for a few moments. Ron believed that with what he called loving presence, the loving presence of the psychotherapist, that was the solution to negative transference and countertransference with the client. Voy a contrastar los pensamientos de Ron Kurtz y Philip Bromberg. Ron Kurtz pensaba que esa presencia con aceptación era un principio básico, fundamental en la terapia. And but for some clients, even loving presence can come across negatively or even sanctimonious because it may not reflect the true feelings that the therapist has in reaction to the client. Y una presencia así, aceptación amorosa, puede percibirse por el paciente de manera negativa porque igual el paciente no siente que el terapeuta tiene unos sentimientos genuinos hacia el paciente. There's situations where the client is going to need the true and authentic response that the therapist is having to them for the benefit of their therapeutic process. Va a haber momentos en los que el paciente necesita que el terapeuta exprese sus emociones genuinas hacia el paciente y va a ser muy beneficioso en el proceso terapéutico. Just a brief story. A friend of mine was working with a client who had an abusive boyfriend. Una simple anécdota, un amigo mío estaba saliendo con un tipo con el que tenía una relación abusiva. And she had been talking about the abusive boyfriend for weeks, and then she came in one day and she said, "Oh, I have great news. We're getting married." Y una vez había estado hablando de esta relación abusiva durante semanas y de repente un día llegó y dijo, nos vamos a casar. And this therapist friend of mine became more and more sleepy as she listened to her talk about the joy she was feeling about getting married. Y el terapeuta que era amigo de él, he cogido mal la historia, pero era un terapeuta amigo de él que tenía esta paciente, empezó a sentirse más y más somnoliento cuando la paciente compartía sus emociones de alegría de casarse. And finally the client said, "So how do you feel about me getting married?" Y finalmente la paciente le preguntó, ¿y tú cómo te sientes de que yo me vaya a casar? And the therapist decided to be authentic and tell her the truth. Y el terapeuta decidió ser auténtico y compartir la verdad. She said, "It's very strange. I never had this feeling with you, but I feel this tremendous wave of sleepiness come over me when you told me about this." Es interesante y te lo voy a decir porque desde que me has estado contando sobre esto he sentido como una oleada de adormecimiento mientras me cuentas esto. And the client said, "That's exactly how I've been feeling for the last 2 weeks." Y la paciente dijo, así es exactamente como me he estado sintiendo estas 2 últimas semanas. She said, "I can barely come awake." Casi no me puedo mantener despierta. And so they worked through that, and eventually she decided not to marry this abusive boyfriend. Y trabajaron con eso y al final la paciente decidió no casarse con este novio abusivo.
So sometimes if you're in an intimate relationship, you have to give your honest feedback to a person, and therapy is no different from that. Y al igual que cualquier otra relación en la que hay una intimidad, es muy beneficioso compartir tus emociones auténticas con tus pacientes. So let's talk a little bit about Philip Bromberg. Entonces vamos a hablar un poco sobre Philip Bromberg. For him, the psychological developmental process that the child goes through to grow up Para él, el proceso psicológico del desarrollo que un niño atraviesa para crecer, in a way could be divided into two columns. de alguna manera se puede dividir en dos columnas. One column is the parts of them that are confirmed and appreciated by the family, and that's called the me parts of the self. Una parte del paciente, de la persona, es las personas que están como confirmadas o que están como validadas por la familia, que es como el yo, mí, el sí. And the other parts of this self that are disconfirmed by the family become the not me and are dissociated and suppressed. Y las otras partes del paciente, aspectos que no tienen la conformidad de la familia, de las que la familia no aprueba, se convierten en las partes, el no yo de uno mismo. So what are these parts that are often disconfirmed and dissociated in the child? Entonces, ¿cuáles son estas partes que normalmente no han sido afirmadas o que el niño tiene que disociar de él mismo? Perhaps their anger, their rage, their sadness, their sexuality. Quizás su enojo, su rabia, su tristeza, su sexualidad. So different parts of the self get suppressed. And what happens to these parts? Do they just disappear? Y algunas partes de nosotros mismos se tienen que suprimir o reprimir o disociar, pero ¿qué pasa con estas partes de uno mismo? No, ¿Se evaporan? they often get re-triggered in relational enactments or reenactments. Normalmente se disparan en las relaciones a través de las escenificaciones, los enactments. And that goes for any long-term and especially intimate relationship. You can get your old stuff can get re-triggered in the interactions with the other person. Y esto sucede con cualquier relación íntima a largo plazo, que las partes de no yo de cada uno se escenifican en las relaciones. Yeah. So this can happen in a therapeutic relationship also, where the unconscious of the therapist gets re-triggered by the client. Esto también sucede en la relación terapéutica, en la que el subconsciente del paciente dispara al subconsciente del terapeuta. The parts of the self that have been disconfirmed in the therapist can be re-triggered, just like in that case that I described. Igual que en el caso que acabo de describir. The therapist that went into that dissociated part of herself in reaction to the client. La terapeuta fue en ese estado de ella misma disociado, igual que el de la paciente. Freud called this tendency towards enactments the repetition compulsion. Y Freud llamó este término de las escenificaciones la repetición compulsiva. And we could look at the repetition compulsion as being negative because it's bringing up these dissociated parts of ourselves, many of which are kind of uncivilized. Y podemos ver esta repetición compulsiva como algo negativo porque evoca, nos saca a flote estas partes de nosotros mismos que son negativas. But actually, the deeper logic here is that these dissociated and suppressed parts are re-emerging to be integrated into the whole sense of self. Pero la lógica de esto es que estas partes disociadas están emergiendo para poder ser procesadas e integradas dentro de uno mismo. Often they're parts that remain unprocessed and unmetabolized. Muchas veces son partes que han estado ahí sin procesar y sin metabolizar.
So when they get re-triggered in relationship, it can be an opportunity to process parts of the self that have not been processed and Entonces, integrated. cuando se evocan en una relación y surgen, es una oportunidad para poder procesarlas e integrarlas. But what it feels like in the moment is often like we're being re-triggered and reenacting an old injury that feels just like it did when we were a child or when we were a teenager. Lo que sucede es que cuando está sucediendo, tenemos reacciones negativas o sentimientos negativos porque nos sentimos justo igual que cuando esto nos sucedió en la niñez. So we have to navigate these enactments very carefully. Tenemos que navegar estas escenificaciones muy cuidadosamente. And if we get re-triggered with a client, Y si nos disparamos con nuestros pacientes, we have, of course, the option to be aware of being triggered, but not to share anything. tenemos la opción de darnos cuenta que nos estamos disparando y no compartir nada. Always the rule that we must meet is whatever we say or do has to be for the benefit of the client. Siempre la regla de oro que tenemos que seguir es que lo que sea que compartamos o decimos va a tener que ser en beneficio del cliente. But there are instances where, as we pointed out, sharing your honest and authentic response in a way that's not hurtful can be very helpful to the client. Pero hay momentos, hay situaciones en las que compartir tu reacción auténtica con el paciente puede ser muy terapéutico y muy beneficioso para el paciente. And Philip Bromberg felt that in long-term therapy, the tendency towards enactment or the repetition compulsion isn't optional, it's inevitable. Y Philip Bromberg piensa o comparte que en una terapia de largo plazo, que estas escenificaciones no son inevitables, o sea, no son inevitables, van a suceder. Yeah, it's not optional, it's No inevitable. son opcionales, van a suceder. And that these moments where parts of ourselves, authentic parts of ourselves, get re-triggered in relation to client can be the most healing moments in the psychotherapeutic relationship. Y estos momentos en los que nuestras partes inconscientes se evocan, surgen en relación con nuestros pacientes, pueden ser los momentos más sanadores de la terapia. And the goal is for you may re-trigger some of the same old feelings, but the goal is to have a new relational outcome. Y aunque se vayan a disparar las mismas dificultades, la misma herida, los mismos sentimientos, la meta es poder llegar a un fin diferente. Yeah, and this means that whatever comes up between the two of you, your attitude is, this is workable. We can work through this. Y la actitud que tenemos que tener es que ya sea lo que sea esto que se ha evocado en nosotros, es negociable y se puede trabajar y se puede resolver. And that means that the therapist has to be somewhat humble and vulnerable in their reflections to the client. Y esto significa que el terapeuta tiene que ser bastante humilde en relación con su paciente. And share parts of their own self and parts of their reaction that they wouldn't normally share in the therapeutic relationship. Y compartir partes de uno mismo que normalmente no compartirían en la relación terapéutica. And the therapist has to own their own part in the interaction. Y el terapeuta tiene que ser capaz de tomar responsabilidad. This helps the client. This helps the client learn how to do repair in an intimate relationship, because there's always going to be ruptures in attachment relationships. Y esto va a ayudar al paciente a tener un modelo, a aprender cómo ser en las relaciones íntimas con los demás, en sus relaciones personales, porque le va a ayudar a aprender a reparar. Okay, so let's do our mindfulness practice with this and integrate it into our therapeutic attitude with how we meet the client.
Entonces vamos a hacer nuestra práctica de mindfulness con este principio en mente para cómo sobrellevar esto. Okay, so let's close our eyes Vamos a cerrar los ojos and we'll just review the other principles we've covered. vamos a repasar los principios que ya hemos cubierto. Mindfulness is the first principle, so let's just be mindful of our breath. Mindfulness es el primer principio, la conciencia plena. Vamos a estar conscientes de nuestra respiración. So just be mindful of the inhale and the exhale in your body. Vamos a tomar conciencia de la inhalación y la exhalación en nuestro cuerpo. Feel the sense of mind, body, spirit holism, the connection between the body, the mind, and the spirit. Siente la conexión entre cuerpo, mente y espíritu, el holismo de las tres. And the principle of unity is that capacity to state share with a client, to actually share a feeling of an emotion, which is the basis of empathy in psychotherapy. También el principio de la unidad, en la que compartimos un estado con el paciente, alguna emoción y sobre todo empatía, que es la base de la terapia. And the flip side of that coin is the principle organicity, which is that each living being has their own guiding intelligence and their own path. El otro lado de la moneda de esto es la organicidad, teniendo en mente que todos los seres vivos tienen su propia lógica que les organiza hacia su propia sanación. And now let's imagine someone in your life who's very triggering to you comes and sits down opposite you. Vamos a imaginar ahora a alguien en vuestra vida que es muy difícil para nosotros, que nos dispara y que se sienta justo enfrente nuestro. And you can even remember a situation where you had an argument with a friend or a loved one, which eventually worked out, which eventually there was repair. Os podéis imaginar una discusión con un amigo, un ser querido, en los que esto sucedió, pero que eventualmente pudisteis reparar. Okay. So, but first feel how they trigger you, whatever the triggering moment was. They said something or they did something and it triggered you. Primero, notad cómo os dispararon. ¿Hicieron algo que os disparó? And just feel the physical reaction in your body to something they say or do that really triggers you. Sentid en vuestro cuerpo la reacción cuando pensáis en algo que hicieron o que dijeron. And feel perhaps there's tension in your chest, in your shoulders, in your throat. Quizás hay tensión en vuestros hombros, pecho, garganta. And there's emotions that are arising, like anger or hurt or sadness. Puede haber emociones que emerjan como rabia, tristeza, dolor. Perhaps you feel betrayed. A lo mejor te sientes traicionado o traicionada. And just let yourself feel those feelings for a moment and own them as your own experience. Permítete sentir esos sentimientos como tuyos propios. Toma responsabilidad por ellos. And with this particular person, you feel like it's okay to actually share some of your authentic feelings if you just talk about your own experience. Y con esta persona que habéis elegido, igual se os hace más fácil compartir estas emociones auténticas que estáis sintiendo. Perhaps that you feel angry and you feel hurt. Quizás que sientes rabia, sientes dolor. And you know that part of this is just your own stuff, your own psychological history. Y sabes que partes de esto es tu propia historia, tu propia psicología.
And your whole attitude is, this is workable. Y tu actitud completamente es, esto es negociable, esto se puede solucionar. It's not overwhelming. It's just an experience you're having in relationship. No es abrumador, es simplemente una experiencia que estoy teniendo en esta relación. And this attitude, this feeling of I'm working with my own response and I'm staying in relationship with you. Y esta actitud de estoy teniendo esta respuesta, pero me mantengo en la relación. And I'm willing to be vulnerable sometimes in this connection because I feel like you can handle it. Y puedo permitirme ser vulnerable porque siento que puedes manejarlo. And with your vulnerability, as Brene Brown says, it's a bid for intimacy. It's a bid for deeper connection with this other person. Y esta vulnerabilidad, como dice Brené Brown, es lo que nos une y lo que crea intimidad con esta otra persona. And in this particular case, remember that at some point they also became vulnerable with you. They opened up to you. Y también igual podéis recordar que en esta situación ellos también compartieron contigo lo que sentían, esas emociones, And shared their vulnerable and intimate feelings with you. y compartieron esa vulnerabilidad y esas emociones contigo. And feel into that experience of just being able to share your honest and vulnerable experience internally. And have the partner share back their honest and vulnerable feeling. Conecta con esta sensación de haber podido compartir tus emociones vulnerables con esta otra persona y que el otro también ha sido capaz, que el otro también tiene en mente eso, la misma actitud que tú. Softening the defenses in your face, your throat, your chest, your belly. Igual se ablandan las defensas en tu cara, en tu pecho, en tu garganta. Just letting yourself be vulnerable and open in this experience. Permitiéndote ser auténtico, abierto, vulnerable en esta experiencia. This too is workable. Esto también se puede manejar y negociar. And the other person is also is getting this same feeling. This can be workable. We can work through this. Y la otra persona también está sintiendo lo mismo. Se puede solucionar, podemos solucionarlo juntos. It's an advanced relational skill. Es una habilidad relacional avanzada. To be mindfully aware of your own triggers and your own stuff. Poder tener conciencia plena de tus propios disparadores, de tus propias emociones. To be able to share them in relationship. Compartirlas en relación. With this attitude of this is workable. Con esta actitud que esto se puede solucionar. And just feel how you are in your body with this capacity to go deep, to own your own experience, and to share it. Y notad cómo cómo se siente vuestro cuerpo desde aquí, desde esta actitud, que esto se puede solucionar. And perhaps you can remember some moments in relationship that were deeply healing because both people were able to go deep and to share deeply about their own experience with each other. Igual podéis recordar momentos así con otra persona en la que pudisteis compartir uno con el otro emociones muy profundas, muy auténticas y fue muy reparador. So remember one of those moments in relationship. Recuerda alguno de esos momentos en relación.
where you took the risk to be vulnerable and you were met and it was deeply healing. en el que pudiste ser verdaderamente vulnerable y la otra persona también, y fue profundamente sanador. And it's not only healing to this present moment relationship dynamic. Y no es solamente sanador en esta dinámica de esta relación presente, actual. It could be also healing for parts of you that were injured long ago. También puede haber sido sanador para partes de ti que han tenido una herida desde hace mucho tiempo. Parts that never knew if this would be healed, that waited a long time to feel this reenactment come up in relationship in order to be healed. Partes que nunca se imaginaron que estas heridas se podían sanar en relación. So feel that experience in your body, ¿Sientes experiencia en tu cuerpo? openness to your own deeper emotional and psychological experience, Apertura en tu propia experiencia psicológica, owning your own experience, tomar responsabilidad de tu propia experiencia and being fully open to this other person's deeper psychological experience. y estar abiertos a la psicología profunda de la otra persona. This is what real repair feels like in relationship. Esto es lo que una reparación profunda, así es como se siente en una relación. Owning your own past hurts in relationship. Ujú. Tomar responsabilidad de tus propias heridas en una relación. And knowing that enactments will happen in relationship. It's inevitable. Y sabiendo que las escenificaciones van a suceder en las relaciones, son inevitables. So just feel this state in your body, in your spirit. Nota este estado en tu cuerpo, en tu espíritu, Being big enough to share deep levels, parts of yourself that maybe you hadn't shared before. ser suficientemente grande o fuerte para compartir partes de ti mismo, de ti misma, en una relación que no creías capaz de hacerlo antes. And that this repairs not only the current relationship, but perhaps hurts from long ago. De nuevo, esta reparación igual no solamente sirve para esta relación en sí, pero para heridas en relaciones anteriores. Okay, so this can be a kind of a spiritual, psychological opening to yourself and to this other person. Esto puede ser una apertura de un crecimiento psicológico o espiritual en una relación. Being willing to be a flawed person in relationship. Ser capaz o como querer sentir que estamos todos dañados, ¿no? Que tenemos fallos o faltas en una relación. Admitirlo. A certain kind of humility and openness. Cierta humildad y apertura sucede. And ownership. Owning the parts of yourself back into yourself. Y tomar responsabilidad de partes de nosotros mismos. So when we feel these inelegant or uncivilized or hostile parts of the self emerging, Cuando sentimos estas partes de nosotros mismos poco civilizadas o agresivas, hostiles,
en and una, we own them in relationship, toma responsabilidad de ellas, aduéñate de ellas, sometimes these dissociated parts, estas partes disociadas. that when we own them, it doesn't only heal the relationship, it makes our whole experience of ourselves more integrated and holistic. Ya no solamente sana la relación, pero nos ayuda a integrar dentro de nosotros mismos estas partes previamente disociadas. So let's just feel that holism, different kind of holism, Se siente este holismo, esta especie de holismo, openness to all these different parts of ourselves that reemerge in relationship. apertura a todas estas partes diferentes de nosotros mismos que emergen en las relaciones. This too is me. This too is part of myself. Esto también soy yo, es parte de mí en esta relación. Okay. So let's begin to open our eyes. Vamos a comenzar a abrir los ojos. And thank you. And we'll see you next week for the next principle, the last principle, Muchas which will be nonviolence. la semana que viene para hablar sobre la no violencia. This one is called Relational Alchemy. Right? Relational alchemy. Yeah. Se llama la alquimia relacional, este principio. Okay. Thank you, Esther, and we'll see you next week. Pleasure. Okay.